Después de ver este vídeo vas a ser capaz de hablar de los pronombres y adjetivos determinativos desde el punto de vista morfológico. O sea que vas a poder hacer un análisis morfológico completo señalando la estructura interna de morfemas y lexemas y otras informaciones de este tipo de palabras. Si tienes alguna duda o quieres hacer alguna observación, haz un comentario abajo que te responderé encantado. Muchas gracias de antemano. Bien, vamos allá. A ver, antes de nada, vamos a comentar un par de cosas que debemos saber. Tenemos que saber lo que son morfemas y lexemas. Te dejo arriba un vídeo en el que lo explico. Y también, antes de analizar, debes saber cómo separar en la palabra los morfemas y los lexemas, o lo que es lo mismo, debes saber separar su raíz y sus desinencias, sus prefijos y sus sufijos, y además tenemos que saber cómo se caracterizan las palabras según su estructura de lexemas y morfemas. Para esto también te he hecho un vídeo del que tienes un enlace arriba, te pongo un enlace arriba. Y ya para finalizar, lo que tenemos que hacer es reconocer qué pasos o conocer qué pasos tenemos que hacer a la hora de hacer un análisis morfológico en español. O sea, conviene tener una estructura del análisis que vamos a hacer de cada palabra. A ver, antes de empezar también puede que estéis pensando que hay libros de texto que a este tipo de palabras, los determinativos, adjetivos y pronombres determinativos, los llama determinantes. Y aquí los llamamos determinativos. El único motivo para no llamarlos determinantes es que determinante es una función sintáctica del análisis sintáctico de estos adjetivos. Se les llama determinantes en sintaxis porque están determinando el sustantivo, ¿vale? Entonces vamos a distinguir análisis morfológico y análisis sintáctico, y entonces en morfología los vamos a llamar determinativos y en sintaxis los vamos a llamar determinantes porque es la función sintáctica que tienen, determinante. Visto esto, vemos que tenemos un montón de subcategorías y que en todas ellas pueden ser a su vez adjetivos o pronombres. A ver, cuando sean adjetivos van a ir acompañando, determinando a un sustantivo, como vemos en estos ejemplos. Este libro, nuestros libros, 3 libros, algunos libros, qué libro lees, qué penalti tan claro. Vemos ahí que las palabras este, nuestros, 3, algunos, van referidos a libro, a libros. Y lo mismo ocurre con qué libro lees, ¿vale? Y lo mismo ocurre también con penalti, en la exclamación, qué penalti tan claro. En esta, los alumnos cuyos hermanos, o lee cuántos libros desees, ahí vemos que son dos relativos, uno con antecedente, otro sin antecedente, y vemos también que va referido al primer cuyos va referido a hermanos y cuántos va referido a libros. Por el contrario, cuando sean pronombres no van a acompañar a ningún sustantivo. Van a estar sustituyendo un sustantivo, van a estar por un sustantivo, por un nombre. Vamos a ver las mismas palabras de arriba, pero siendo pronombres. Me han enviado este, se supone que es el libro. El nuestro es más barato, se supone que es el libro también. Y han entrado varios, pues pueden ser, yo que sé, varios socios, varios espectadores. Tengo 5, será 5 algo, ¿vale? Aquí en estas oraciones vemos que este, nuestro, varios y 5 están sustituyendo a un sustantivo que tanto el emisor como el receptor conocen de quién se está hablando, ¿vale? El siguiente también, la casa que compraste es pequeña, el policía a quien agredieron los ladrones, etcétera, etcétera. En las siguientes diapositivas vamos a ir viendo cada determinativo y vamos a ir viendo también algunas de sus peculiaridades o alguna cosa que nos puede resultar interesante a la hora de hacer un análisis morfológico. Bien, vamos con los primeros, que son los demostrativos. A ver, los demostrativos son palabras que indican la proximidad o lejanía de algo respecto al emisor. Es decir, si el emisor dice esto, se refiere a algo que está muy cerca de él. No tiene por qué estar cerca de los receptores, ¿eh? Esto es siempre con respecto al emisor, es los demostrativos. Como todos los determinativos, pueden ser adjetivos cuando acompañan un nombre o pronombres cuando lo están reemplazando. A ver, son todos palabras simples y de base léxica. Tendríamos que marcar su raíz, que es bien fácil marcar la raíz. Únicamente en aquello, cuando aparece una L, forma parte también de la raíz, la segunda L, ¿vale? Aunque, a ver, esto del tema de la raíz y el lexema, muchos libros dicen que en realidad no son lexemas, que son solo raíces, porque no tienen un significado pleno, sino gramatical. Y dicen que tiene un significado gramatical porque hace referencia a elementos del acto comunicativo. Ninguna de estas palabras de la tabla tiene morfemas derivativos y son palabras flexivas. Tienen género y número. La única dificultad es que los singulares tienen neutro y muchas veces os los confundís con el masculino
porque el neutro acaba en o. Bien, esto es sencillo, es una tabla de una clase cerrada de palabras. Con saberlas, sabemos este, ese, aquel, nos van a salir el resto. Vamos a las siguientes. Los posesivos. A ver, los posesivos, como su nombre indica, expresan la posesión de algo. A ver, aquí tenéis la tabla, y aunque parezca que hay un montón, son fáciles de aprender y sobre todo son fáciles de identificar. Sobre todo si los vemos en un texto. Si tenemos que analizar un texto morfológicamente, es fácil que veamos, que identificamos un posesivo. En este tipo de palabras os soléis confundir varios poseedores con plural, y no es lo mismo. Hay una categoría, una clasificación que es varios poseedores. Por ejemplo, nuestro es varios poseedores, pero es singular, ¿vale? Es decir, se posee solo una cosa, nuestro libro. Varios poseedores y plural sería nuestros, porque lo que se posee son varias cosas. Por ejemplo, nuestros libros. Ocurre lo mismo con un poseedor, que hay singular, mi libro, y hay un poseedor plural, mis libros, ¿vale? Hay un poseedor, que soy yo, y plural porque está en plural, porque poseo más de una cosa. A ver, algo también que hace que parezca que haya muchos, según vemos la tabla, es que hay formas apocopadas. A ver, apócope significa acortamiento de la palabra. Vamos a ver varios. Por ejemplo, mi, tú, su, cuando van delante del sustantivo, son formas apocopadas. Y las formas apocopadas tendrían también sus formas plenas, que serían mío, tuyo, suyo, o sea, formas sin acortar. Cuando van detrás del sustantivo, se diría el libro mío. Y cuando van delante, pues sería cuando va apocopada, mi libro. También cuando son pronombres no hay apócope, y sería el mío, el tuyo. Bien, cuando analicemos este tipo de palabras, diríamos lo siguiente: adjetivo o pronombre posesivo, dependiendo de si va con un sustantivo o no. Diríamos que es una palabra simple, que tiene base léxica, que es primitiva, que es flexiva, tiene género y número y persona, y lo marcaríamos todo eso, ¿vale? El lexema, si podemos, el género y el número y la persona. Bien, venga, vamos con los numerales. A ver, los numerales indican una cantidad exacta. Los primeros que tenemos en la tabla son los cardinales, los números de toda la vida, 1, 2, 3, 4. Lo único reseñable de dificultad que puedan tener es que los he compuestos 16, 800, y que tendríamos que explicar en el análisis morfológico en el apartado correspondiente. Cuando expliquemos si es simple compuesta, pues diríamos que es compuesta. Y otra cosa es que el numeral, coincide con un indefinido. Cuando va delante es apocopado, uno sería forma plena. Y un numeral coincide con que es un indefinido. A ver, es la típica pregunta: ¿cuándo sé si es un numeral o si es un indefinido? La manera más efectiva que he encontrado de que se distinga el numeral del indefinido es traduciéndolo al inglés. Aunque parezca raro, si en inglés lo traduces por one es numeral, si lo traduces por a es un indefinido. Y a ver, y el 99% de las veces lo traducimos por a, o sea que el 99% de las veces es un indefinido. Y en esas veces ese se refiere no a una cantidad, sino a algo indefinido, indeterminado, a uno cualquiera, que bueno, que esto entraría ya dentro de los adjetivos y pronombres indefinidos, pero bueno, está bien comentarlo aquí porque tenemos el numeral que se puede confundir. Vamos a ver ahora los ordinales. Los ordinales indican orden en una lista, ¿vale? Los partitivos, parte respecto a la unidad, sería el denominador de las fracciones cuando las leemos. A ver, ojo, no es correcto, aunque está muy extendido, decir el 12avo, 13avo, etcétera, para referirse a duodécimo o decimotercero, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado que no podemos utilizar partitivos para referirnos a orden, tendríamos que utilizar los ordinales, ¿vale? Está muy extendido también que en cantidades muy grandes pues la gente ya no usa el ordinal y utiliza el cardinal, ¿vale? Que sería, por ejemplo, dice el puesto 30, no dicen el 30, dicen el 30, llegó el 30 a la meta. Bien, vamos a ver alguna cosa más, y es que por último tendríamos los que son los multiplicativos, que son los que se refieren al número de veces que se repite algo, el doble, el triple, el cuádruple, ¿vale? Bien, vamos ahora con los más complicados. Yo creo que son los más complicados, porque hay muchísimos además, que son los indefinidos. Son los que expresan una cantidad imprecisa, son bastantes además. Siempre que haya bastantes de algo, siempre que tengáis que estudiar algo que sea una lista así, que tampoco le veáis mucha relación unos con otros, mi consejo es intentar agruparlos y verle algún tipo de relación, aunque sea, yo que sé, que empiezan por la misma letra. Yo aquí los agrupo por similitudes semánticas, fónicas y por otros que no eran similares en nada. A ver, por ejemplo, yo aquí puse los que tenemos que son referidos a cosas y a personas. Uno, algún, ningún. Y seguido, estos mismos, por así que tampoco es cierto, pero bueno, referido solo a personas.
alguien, nadie, aunque cualquier y cualquiera también puede ir referido a cosas, ¿vale? Después de cantidad, ¿no? Y entonces iríamos aquí nada, algo, poco, escaso, mucho, demasiado, bastante, harto, todo. Y otros que nos sirven para comparar. Por ejemplo, tanto, tal, más, menos. Y al final puse los que no me encajaban con los demás. Mismo, otro, propio y demás. En la siguiente pantalla vamos a ver algunas peculiaridades de algunos de ellos. Venga, vamos a ver alguna peculiaridad. Por ejemplo, nada y algo siempre son pronombres y son de género neutro. Más un, algún, ningún son siempre adjetivos y van apocopados delante del sustantivo, ¿vale? Esto iría apocopado porque la forma plena sería uno, alguno, ninguno, ¿vale? Irían detrás del sustantivo o serían adjetivos. A ver, con cualquiera y quien quiera, el plural se hace en medio, cualesquiera, quienesquiera, porque en realidad esto procede de dos palabras, de cualquiera, de quien y de quiera, ¿vale? De más es siempre adjetivo y nunca pronombre. Y después vamos a lo que es más importante, lo que nos puede confundir bastante. Y es que hay muchos de ellos que pueden ser adverbios de cantidad y son fáciles de confundir, bastante fácil de confundir. Pero también es fácil distinguirlos. Tenemos que saber algo, tenemos que saber teoría. Tenemos que saber que cuando son adverbios no pueden cambiar ni de género ni de número, porque los adverbios son palabras invariables, ¿vale? Y tampoco podrían ir acompañando un sustantivo, ¿vale? Como mucho podrían ir acompañando a un adverbio, a un adjetivo o al verbo, pero el sustantivo jamás, ¿vale? Por ejemplo, he dormido mucho, aquí sería un adverbio. Este año he jugado poco, sería un adverbio. Además me está diciendo, adverbio cantidad, me dice la cantidad de acción, de dormir y de jugar. Pero en el siguiente serían adjetivos. Tengo bastante trabajo, come demasiado azúcar, y lo sé porque van con un sustantivo, ¿vale? Entonces, venga, hay que tener cuidado con esto. A ver, tenéis aquí la tabla de todos los indefinidos que hemos visto, clasificados según sus morfemas gramaticales. Ahora vamos a fijarnos en alguna cosa, como que hay palabras sin plural, por ejemplo, alguien y nadie, claro, no podríamos decir alguienes ni nadienes. También vemos que algo y nada, que son neutros y que tampoco tienen plural. Y también lo que os comentaba antes, que el plural de cualquiera y quien quiera es cualesquiera y quienes quiera. También vemos que hay muchos que tienen la posibilidad de tener los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Bien, vamos a pasar a los siguientes que nos quedan ya, que son los interrogativos y exclamativos, que son los pronombres y adjetivos que aparecen al principio de las oraciones interrogativas y exclamativas, como qué libro lees, qué día tan bueno, cuántos han venido, cuántas personas han venido. También hay que tener en cuenta que estos interrogativos y exclamativos también hay adverbios interrogativos y exclamativos, Por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cómo estás? ¿Cuándo has llegado? Esos serían adverbios interrogativos, ¿vale? Porque se refieren al lugar, al modo y al tiempo. Los pronombres relativos son muy parecidos. De hecho, hay gente que los considera idénticos, unos los llama relativos tónicos, pero bueno, eso ya lo veremos. Los pronombres relativos serían qué, quién, cuál, y después adjetivos relativos que solo tendríamos cuyo, ¿vale? Y vemos que cuyo tendría género y número, y dentro de los pronombres relativos que no tendría posibilidad de variación, pero quién y cuál sí, variación de número. ¿Qué hacen estos relativos? Pues introducen oraciones subordinadas, y toda la oración subordinada va a hacer referencia al antecedente del relativo, o sea, a la palabra a la que va referida el relativo. Pero bueno, esto ya es cosa de la sintaxis. Como pasaba con los interrogativos y exclamativos, también hay adverbios relativos, que veremos en otro vídeo sobre los adverbios y sus categorías, ¿vale? Y después tendríamos los distributivos, que serían sendos y cada. A ver, sendos, siempre es que sendos, yo nunca hay sendos. A ver, sendos es una palabra que se utiliza poco. Y la mayoría de las veces la gente la utiliza mal, la utiliza como sinónimo de dos, o sinónimo de algo como, no sé, pues como exagerado. Cuando en realidad sendo significa uno a cada uno. Entonces yo, por ejemplo, si entro en clase y os digo, os voy a dar sendas hojas, quiere decir que os voy a dar una hoja a cada uno, ¿vale? Eso es lo que significa. La verdad que se utiliza poquísimo, poquísimo. Bien, vamos a ver en esta pantalla, vamos a resumir un poco el tipo de adjetivos o pronombres determinativos que puedes encontrar y cómo analizarlos morfológicamente, ¿vale? Bien, recordamos que son adjetivos cuando acompañan un sustantivo y que son pronombres cuando lo sustituyen. Esto nos tiene que quedar muy claro, ¿vale? Porque podemos empezar ya fatal el análisis, ¿vale?
Lo único que tenemos que mirar es si van con un sustantivo, nada más. Es lo único que tenemos que mirar. Después, ahí en la parte izquierda de la pantalla tienes todas esas subcategorías, ¿vale? Adjetivo determinativo, demostrativo. Pronombre determinativo, posesivo. Tienes todas esas subcategorías. Tienen todos base léxica, ¿vale? El significado lo adquieren en el contexto. Son simples, excepto, acordaros que había numerales que eran compuestos. Son primitivas, no tienen morfemas derivativos. Son flexivas, tienen género masculino, femenino y neutro, algunos. Tienen número singular y plural, y lo sé que tienen persona, como los posesivos. Siempre que encuentres algo extraño que tú creas que tienes que comentar, porque se sale un poco de la norma o de la lógica del análisis o de la lógica de los morfemas, como puede ser el plural de cualesquiera o quienesquiera, explícalo. Tú explica todo lo que puedas, ¿vale? Bueno, y esto ha sido todo, espero haberte solucionado dudas. Me gustaría recordarte que en el canal hay más vídeos sobre morfología que puedes ver en una lista de reproducción que te sale ahora al final del vídeo. Venga, un saludo.